Robert, vamos tarde a la sesión. Disculpen, vamos, a ver, denme chance, vamos tarde a la sesión solemne. No es suficiente una versión de los hechos. Se fueron del lugar, pero posteriormente regresaron acompañadas de otro grupo de personas que portaban las armas de fuego. Que se cambie al fiscal. 2 vehículos quemados, 2 autos y 2 motocicletas. Desde que fueron asesinados 11 jóvenes en una posada, el gobernador de Guanajuato ha evitado a los medios de comunicación para no hablar de la masacre. Robert, vamos tarde a la sesión. Disculpen, vamos, a ver, denme chance, vamos tarde a la sesión solemne. ¿Qué información tiene el gobernador? Pásale, no avientes. No es la ventana. Se fue, no quiso declarar. Este video fue compartido en redes sociales por el periodista Carlos Hidalgo, en donde se ve claramente cómo el panista ha huido de la prensa, pero te voy a mostrar más acciones tomadas por el mandatario para no rendir cuentas y te explicaré el por qué lo ha hecho, pero voy por partes. La noche del sábado 16 y madrugada del domingo 17 de diciembre, alrededor de 50 jóvenes realizaron una posada en la ex hacienda de San José del Carmen, del municipio Salvatierra, en Guanajuato. Hasta ese lugar, durante la madrugada del domingo, llegaron hombres armados, abrieron fuego en contra de los asistentes y huyeron sin ser detenidos ni identificados. En esa masacre fallecieron 11 personas y 14 resultaron lesionadas. Sobre este hecho no hay ni una persona detenida, pero las autoridades han adjudicado la agresión a la delincuencia organizada, sin ponerse de acuerdo de las causas, debido a que, según la versión que predomine, determinará el grado de responsabilidad del gobernador o del presidente de la República. El video en donde se ve al gobernador Diego Sinue negarse a responder a la prensa justificando tener prisa fue grabado la mañana de este mismo miércoles 20 de diciembre cuando salía del Congreso del Estado. Sin embargo, no es la única vez que se ha negado desde que ocurrió la masacre a hablar sobre el tema. La agenda pública del panista en los últimos 3 días ha estado completamente en blanco, sin actividades por parte del mandatario en eventos públicos, con lo cual ha logrado evitar ser cuestionado por la prensa o por los ciudadanos sobre la masacre ocurrida en el pueblo mágico de Salvatierra. Fue hasta este 20 de diciembre que acudió a su primer evento público desde entonces, debido a que Guanajuato cumplió 200 años como Estado de la República Mexicana. Hasta el momento en que hago este video, el único pronunciamiento que ha hecho lo realizó por la plataforma X 12 horas después de la masacre, con este tuit que dice: he girado instrucciones a los cuerpos de seguridad de Guanajuato para que, coordinados con la Fiscalía Estatal, den con el paradero de los responsables de este lamentable hecho. Mis condolencias con las familias. Salvatierra no está solo. En estos momentos se encuentra el secretario Jesús Oviedo en comunicación permanente con las autoridades municipales. Apoyaremos a las familias de las víctimas. La única autoridad estatal que ha hablado de manera oficial sobre el hecho fue el fiscal regional de Guanajuato, Navigio Agustín Gallardo, quien este 19 de diciembre actualizó el balance de la masacre al reducir de 12 a 11 el número de personas asesinadas. Se iniciaron labores de investigación por el hallazgo de 11 personas sin vida, 9 hombres y 2 mujeres y 14 personas más que resultaron lesionadas. Todas ellas presentan heridas producidas por proyectiles disparadas por arma de fuego. Además, se han recabado más de 35 entrevistas que nos permiten establecer que un grupo de personas llegaron al lugar de convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraron en el evento les solicitaron que se retiraran y entre ellos se fueron del lugar, pero posteriormente regresaron acompañadas de otro grupo de personas que portaban las armas de fuego y fue en ese momento que comenzaron a disparar contra los presentes. Como pudiste escuchar, para el gobierno de Guanajuato el asesinato fue perpetrado por hombres armados que quisieron entrar a la fiesta y que les fue negado el acceso, versión con la que las autoridades estatales pretenden echar por tierra la posibilidad de que se haya tratado de una extorsión o derecho de piso o de una disputa entre cárteles. Según ha dicho el analista en seguridad nacional David Saucedo a El Universal, con esta versión la Fiscalía Estatal pretende reducir la masacre a prácticamente un pleito de cantina y desviar la atención del tipo de armas que se emplearon y del hecho de que una agresión de este tipo no puede ser perpetrada sin el aval del jefe de plaza de algún cártel. Esta versión tampoco tiene satisfecho al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien este mismo 20 de diciembre consideró que no puede haber una sola línea de investigación. Lo de Salvatierra se está también llevando a cabo un seguimiento. Hay una versión, pero falta trabajar más. No
es suficiente una versión de los hechos acerca de que porque no los dejaron estar en la fiesta, fueron a buscar a gente armada y como venganza asesinaron a los participantes de la fiesta. Muy lamentable todo eso que pasó. El presidente de la República se ha colocado en el sentido opuesto de la Fiscalía de Guanajuato, mientras que por un lado la Fiscalía ligó la masacre con que no dejaron pasar a delincuentes. Desde Palacio Nacional se sugirió la posibilidad de que las víctimas hayan tenido algún tipo de relación con el consumo de drogas. ¿Esta línea de investigación del consumo de drogas estaría siendo contemplada en estos hechos? Sí, estamos trabajando en eso, pero es un asunto complejo porque no sucede en todo el país. Hay regiones en donde si existe más consumo de droga, hay más violencia y más homicidios. Con esta declaración, el presidente ha querido trasladar también parte de la responsabilidad al fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, a quien volvió a criticar en esa misma conferencia matutina del lunes 18 de diciembre, apenas un día después de la masacre. Y por eso también mi insistencia respetuosa en que se cambie al fiscal, que lleva 13 años. Y tiene una fuerza política descomunal, tiene muchísima protección. Es como si él fuese el gobernador, apoyado por grupos con mucha influencia. No es posible, ya. Y en medio de justificaciones, deslindes e intrigas, el Ayuntamiento de Salvatierra decidió apagar el mega árbol de Navidad que fue instalado el 8 de diciembre en la explanada del centro como parte del luto que mantienen por la masacre.